El impacto de una mujer de Dios. Segunda parte, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Se ha recomendado, hermanos, y se recomienda, si usted no ha podido escuchar la primera parte de este tema el domingo pasado, que lo pueda buscar en nuestro canal, ¿verdad? Por la fecha, que fue el domingo 18, me parece, y pueda usted estudiar la primera parte de este tema. Además, le recomendamos, antes de estudiar esta sección, que usted pueda leer Jueces capítulo 4 y capítulo 5 para poder tener bien el contexto de todo este estudio que estamos teniendo acerca del impacto de una mujer de Dios. Jueces capítulo 4 y capítulo 5 nos narra la gran hazaña de una mujer del Antiguo Testamento llamada Débora. En el tema anterior, hermanos, les contaba que el surgimiento de este tema fue a partir de la observación detenida de estas enseñanzas de Jueces 4 y 5, pero también a partir de la reflexión y la gratitud que surgió en mi corazón, reflexionando sobre el impacto que han tenido algunas mujeres en mi vida, especialmente mi madre y ahora mi esposa también. Y sobre todo meditando en la escasez de mujeres de Dios, mujeres fieles, mujeres que teman al Señor, mujeres que quieran hacer su voluntad y servirle. La Biblia nos da testimonio, veíamos de distintas mujeres y cómo es que el testimonio y la labor de muchas de ellas fue determinante, fue muy importante y trascendente para la vida de siervos de Dios. Entre esas mujeres mencionábamos a la madre del rey Lemuel, que escribe Proverbios 31, instruyéndolo una vida sobria y ayudándole a observar los rasgos correctos para esperar una esposa. A María, la madre de Jesús, elegida y elogiada por Dios gracias a sus virtudes, instrumento para traer al Mesías a la tierra. Las mujeres que sirvieron a Jesús, de las cuales se mencionan por lo menos 4 o 5 en Lucas 8, 1 al 3. Las mujeres que sirvieron en el ministerio juntamente con Pablo, que en Romanos 16 se mencionan 6 o 7 mujeres. Loida y Eunice, la madre y abuela de Timoteo. Y yo les decía, hermanos, que tiempo faltaría para estudiar sobre Sara, Rahab, Abigail, Ruth, Noemí, Esther, Elizabeth y muchas otras que la Biblia menciona. Y en Jueces capítulos 4 y 5 tenemos el testimonio de una de los 13 jueces que Dios designó para ayudar al pueblo de Israel en tiempos de decadencia. El impacto de esta mujer, hermanos, estuvimos viendo, fue que ella logró con su vida, con su labor, despertar a un líder en tiempos críticos. Ese hombre se llamó Barak, y lo que hizo Dios, ¿verdad?, está registrado en el capítulo 5, si pueden ver, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12, despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Podríamos decir que esa fue la influencia que Dios logró en Débora, despertarla, inspirarla, movilizarla en su corazón, en su interior. Pero luego viene lo que Débora hizo. Dice el 12, después de estas primeras dos frases, dice después, levántate, Barak, lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Y entonces, dice el 13, marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Esta mujer, hermanos, fue una mujer sensible espiritualmente, a quien Dios usó para levantar a un líder espiritual, a un líder en tiempos críticos. Con ello se motivó a todo el resto del pueblo, a los nobles, para ir a la batalla. Y cuando todos estos nobles, este pueblo organizado, inspirado por esta mujer y por Barak también, fueron a la batalla, Dios causó una poderosa victoria que está en los versículos 19 al 21 de este capítulo, que ya estuvimos estudiando, hermanos, el domingo pasado, y así veíamos que Dios quiere y puede usar a cualquiera de sus hijas, a cualquiera de las señoritas, de las mujeres, de las damas, para impactar positivamente en su ambiente, en su entorno, cuando una mujer así quiere sinceramente ser usada por Dios. Débora ejemplifica varios de estos rasgos entonces,
los cuales una mujer puede buscar en su vida con la ayuda del Señor y así ser de positiva influencia, así ser de impacto en la vida de los que le rodean y especialmente de su varón o varones. Y estuvimos estudiando algunos de estos rasgos que Débora, hermanos, ejemplifica y que cualquiera de las hermanas, de las hijas de Dios puede buscar en su vida. El primero de ellos está en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice la Biblia, hermanos, en los días de Samgar, está cantando Débora. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Así que aquí vemos una mujer, hermanos, que va a ser usada por Dios. Tiene un discernimiento de los tiempos y del estado moral. Como Débora en su canto revela que estaba consciente de los días que vivía y del estado moral en el que el pueblo se encontraba, un tiempo de caminos torcidos, de abandono de los caminos, de decaimiento moral en las aldeas e inclusive, dice el versículo 8, un tiempo cuando muchos escogían nuevos dioses, cuando la guerra estaba a las puertas y cuando el liderazgo del varón estaba debilitado, porque dice el versículo 8, entre 40,000 en Israel no se veía escudo o lanza. Cuando Débora sintió y se percató de los tiempos y luego vio que no había entre 40,000 hombres uno que se levantara para tomar el liderazgo y dependiendo de Dios promover los cambios que se requerían, promover la liberación de la esclavitud y de la opresión de los cananeos, ella sintió carga por hacer algo. Y esa es la segunda característica de una mujer de Dios que va a ser usada por él, la carga por el debilitamiento del varón en cuanto a su liderazgo. Débora, hermanos, no solamente tuvo enojo, frustración, cansancio o molestia por ver la pasividad de los varones de su tiempo. Débora no solamente se frustró y se enojó por la condición moral en la que vivían a su alrededor muchas personas y los problemas que tenían. Débora, hermanos, fue más allá y dejó que Dios depositara en ella una carga genuina, un dolor combinado con anhelo cuando ella sintonizó su corazón con el corazón de Dios. Y entonces se atrevió a anhelar, a pedir y a promover precisamente que un hombre de Dios se levantara para conducir al pueblo en ese tiempo. Ahí reflexionábamos entonces que las mujeres que llegan a ser usadas por Dios son aquellas que dándose cuenta del estado moral que les rodea, de las luchas y las guerras tan tremendas que hay, porque la vida de sus hijos, de su esposo y de otros, el diablo las quiere arrebatar, el pecado las quiere ganar. Cuando una mujer se da cuenta de eso y deja que su corazón se cargue, entonces esa mujer, hermanos, va siendo movida por Dios para realmente marcar una diferencia a la manera de Dios. Y algo que Débora respetó y que las mujeres usadas por Dios también tienen ese deseo de respetar es precisamente el diseño establecido por Dios. Y esa era la tercera característica. Una mujer que va a ser usada por el Señor tendrá una devoción y una sujeción grande al diseño divino establecido. Porque miren, Jueces 5:9 dice esta mujer, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Y dice el 10, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio y vosotros los que viajáis, hablad. Esta mujer tenía en lo profundo de su corazón respetar el diseño establecido por Dios y por la influencia que tenía, ella pudo haberse levantado sola como una lideresa, ¿verdad? Y hacer a un lado a los varones y capitanear esas reformas y esos golpes, ¿verdad? Que se requería dar al liderazgo de los cananeos y sacar adelante al pueblo, pero ella no hizo eso. Ella esperó a que un hombre de Dios se levantara y tomara su lugar e hiciera lo que tenía que hacer. Este diseño establecido, hermanos, está en la Biblia, especialmente en porciones como 1 Corintios 11:3, a donde les quiero pedir que vayan, porque esta posición, esta
estructura de orden y de responsabilidad, hermanos, es muy importante. Dios la hizo, Dios la diseñó, y hasta que no se comprende bien por parte de una mujer, de un varón, no puede realmente la familia, el matrimonio, realmente funcionar. Este no es un orden de importancia ni de dignidad, sino de orden y responsabilidad, dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nuevamente, hermanos, ¿me ayudan a leer lo que dice? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta porción, entonces, aunque no estaba todavía en tiempos de Débora, ya existía en el corazón de esta mujer. Una mujer plenamente consciente de que una era su posición y otra la del varón delante de Dios, que una era su responsabilidad y otra la del varón delante de Dios y del pueblo. Una mujer consciente de que unas eran sus labores y sus alcances, y otras eran y tenían que ser las del varón. Y aunque había 40,000 en Israel que no se atrevían a llevar la iniciativa de ese liderazgo tan necesario en ese tiempo, esta mujer esperó y confió porque sabía que el diseño de Dios era ese. Esto es fundamental, querida hermana, queridos hermanos, para que Dios obre cada vez más en nuestras vidas y obre cada vez más en ti, esposa, madre, hermana, que escuchas este tema, el que tú te convenzas que aunque puedes hacer muchas cosas, realmente en el fondo estás puesta para impulsar el desarrollo, el levantamiento, el fortalecimiento de tu esposo, de tus hijos, claro, también de las hijas, pero estamos hablando en relación con la influencia y el impacto que tú puedes tener con la ayuda de Dios en la vida del varón o los varones que Dios te ha concedido para que influyas en ellos. Porque mira, y aquí continuamos con nuestro tema, todo varón está llamado conforme a la voluntad y a la sabiduría divina a ejercer un liderazgo efectivo en las siguientes 5 áreas. El varón que tienes a un lado, hermana, los hijos que tienes y que estás formando, educando, sean pequeños, jóvenes o incluso ya adultos casados, esos varones de parte de Dios en su soberanía, en su gracia, en sus planes, tienen el llamado a liderar en 5 áreas fundamentalmente. Primera Tesalonicenses 5:23 nos señala la primera de esas áreas en las que los varones deberíamos ser los primeros en liderar a nuestras esposas, a nuestros hijos, en liderar en este mundo conforme a los propósitos y a las pautas divinas. Primera Tesalonicenses 5:23. Lo leemos, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primero de estos liderazgos, hermanos, que el varón está llamado a ejercer es el liderazgo personal, el liderazgo sobre su propio ser, el liderazgo sobre su propia persona, entiéndase, sobre su propio espíritu, sobre su propia alma y sobre su propio cuerpo. Ese es el primer campo de liderazgo que el varón tiene con la ayuda de Dios que despertar a la necesidad de tomarlo con la firmeza y con las pautas divinas. Y que Dios, a través de su espíritu que mora en nosotros, nos ayude a ordenar el interior de cada uno de nosotros, varones. Esa es la voluntad de Dios, que no nos siga dominando nuestro mal carácter, que no nos siga dominando nuestro temperamento, nuestras debilidades, muchas de ellas brotan del alma, del cuerpo, tienen que ver con nuestra relación personal con Dios, pero hasta que un varón no toma su liderazgo en su propio ser, no estará listo para empezar a guiar a otros. Dice 2 Timoteo 1:7, acerca de los recursos que Dios nos dio y para qué debemos usarlos. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que la presencia de Dios en tu vida, varón,
es primordialmente para que tomes tu propio ser y con la ayuda de Dios lo gobiernes correctamente. Sí, porque la responsabilidad de lo que piensas, sientes y haces es tuya y no entra ahí nadie más. Tu voluntad debe ser fortalecida, tus emociones deben ser sujetadas, tu cuerpo debe ser disciplinado hasta el punto en que no te estorbe para poderte concentrar en otras áreas en las cuales Dios te quiere usar. De esa manera, hermanos, también vemos a un hombre que había sido ingobernable debido a la influencia de poderosos demonios, un hombre cuyo testimonio está en Marcos 5, vemos que se encuentra con Cristo y Cristo le otorga, hermanos, el poder concentrarse, el poder gobernarse a sí mismo. Y dice esa porción que estoy citando de Marcos capítulo 5, que después del encuentro con Jesús ese hombre quedó sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15 lo dice. Después de tomar el control con la ayuda de Dios en su propio ser, el varón está llamado a ejercer otro liderazgo más. Efesios 5:23. El plan de Dios es que el varón tome el liderazgo de su propio ser por delante, para que así pueda ayudar a otros a hacer lo mismo. Efesios 5 nos dice que después de tomar el liderazgo de su vida, entonces tiene que ejercer el liderazgo en su matrimonio. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí está el liderazgo del varón, lo que lo mueve y el proceso y cómo el varón tiene que hacer las cosas dentro de ese núcleo matrimonial. Dice que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El varón, hermanos, está llamado a ejercer el liderazgo en su propio matrimonio, un liderazgo que busca que el orden divino sea establecido y respetado, un liderazgo del varón que busca que su esposa sea amada, santificada, sea mejorada y vaya creciendo, un liderazgo que provee sustento y cuidado, un liderazgo, hermanos, que busca estos propósitos con amor y sensibilidad, como lo dice también Primera de Pedro 3, por favor, acerca de este liderazgo del varón. Primera de Pedro 3, versículo 7, Primera de Pedro 3, 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nuestro primer llamamiento, hermanos, después de gobernarnos a nosotros mismos, es dirigir con amor, con equilibrio a nuestra esposa. Y tal vez tú, esposa, no te sientes dirigida por tu esposo, porque tu esposo tal vez no ha tomado el liderazgo que Dios quiere que tome. De eso estamos hablando. Pero no va a ocurrir ningún cambio si primero tú no reconoces en quién ha puesto Dios ese liderazgo. Y a pesar de las muchas fallas que pueda haber hoy en él, comienzas admitiendo que Dios ha puesto a tu esposo al frente del matrimonio. Como también, número 3, lo ha puesto al frente de la familia. En Efesios 6 leemos, hermanos, regresamos por favor, en Efesios 6 leemos que el varón especialmente es el que está al frente de los hijos,
en ese encargo, en ese cuidado de educación, de disciplina. Es una labor conjunta, claro está, pero el primero que vamos a dar cuentas de eso somos los varones, los primeros que vamos a dar cuenta de eso. Dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Proverbios 27, hermanos, dice, hablando de esto mismo, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El liderazgo del varón dentro de la familia incluye que él ejerza una vida ejemplar de autoridad, una vida, hermanos, de la cual los hijos interpreten, descubran, entiendan el papel que tiene el hombre en este mundo, sobre todo en su casa. Un liderazgo del cual las hijas decodifiquen y entiendan las diferencias que hay puestas por el diseño divino para el buen funcionamiento de un hogar y de un matrimonio. Eso lo promovemos los varones con nuestra presencia amorosa, firme, ejemplar, no perfecta, pero ejemplar. Porque por la presencia de él, hermanos, ella ocupa su posición adecuadamente y los hijos entienden cuál es el orden divino establecido. Nuestra labor como padres es sumamente trascendente. Por eso la Biblia nos exhorta a tener presencia en la casa, a tener a nuestros hijos sujetos a nosotros, en sujeción, con toda honestidad, especialmente a los varones. Luego tenemos, hermanos, Mateo 9:35. La cuarta de las áreas donde Dios espera que tú como varón y yo despertemos y vayamos al frente de los demás con la dirección divina. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y obviamente iban incluidas las obreras, las mujeres. Sin embargo, la petición del Señor y la necesidad que aquí nos dice es precisamente de hombres, de varones que reconozcan la necesidad de liderazgo en la obra de Dios, de liderazgo ministerial, de tener trabajo y tener iniciativa en la obra del Señor y en la voluntad de Dios para el hombre. Estos son la clase de obreros que están orientados y ocupados en la siega y en la cosecha, en la enseñanza de la palabra de Dios y en el cuidado de las vidas de otros, en la siembra espiritual. Y los varones somos aquellos a los que Dios nos ha dado ese encargo de ir al frente conforme a su llamado y conforme a las características de cada uno de nosotros. Hombres que, como Jesucristo, recorran. Hombres que enseñen la palabra, hombres que prediquen el evangelio, hombres que sanen toda enfermedad y toda dolencia, hombres que vean las multitudes, tengan compasión de ellas y estén dispuestos a llegar a pastorearlas. Y no hablo solo en el sentido formal de un pastor de una iglesia también, sino en el sentido general del cuidado de otras personas. Se requiere que otros hombres se levanten, tomen su liderazgo, vayan creciendo hacia allá. Y en quinto lugar, el varón es puesto por Dios para ir al frente, hermanos, en el campo secular, en el campo de sus responsabilidades y en el campo de su testimonio hacia la gente de afuera. Efesios 6, nuevamente. Efesios 6, versículo 5. Siervos, está hablándole ahí a los empleados cristianos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Exhorta la Biblia a los varones trabajadores a que sean trabajadores ejemplares.
y a que hagan su labor como para el Señor. Y dice el 9, ¿verdad? También a los patrones, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y luego dice Tito, hermanos, capítulo 3, Tito capítulo 3, hablando de liderazgo en el área secular. Tito capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en el capítulo 2, versículo 9, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la sana doctrina, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y exhorta la Biblia, hermanos, con fuerza, con puntualidad, al varón cristiano, a que sea ejemplar, responsable y dé un buen testimonio en el campo secular donde Dios lo haya puesto. Mujer, te pregunto, ¿está en tu corazón la conciencia de que el hombre que está a tu lado, o los hijos que estás educando, o por qué no, un padre con el que estás muy de cerca porque tal vez ya vive solo, está llamado ese varón, esos varones, a desarrollar un liderazgo integral de manera personal, matrimonial, familiar, ministerial y en el campo secular? ¿Has logrado ver a tu esposo con respeto, no por lo que ahora es, sino por lo que podría llegar a ser? Déjame decirte que si no empiezas por querer ver a tu varón así, no podrás recibir de Dios la ayuda para ayudarlo a él, para impulsarlo a él. Débora, hermanos, acogió en su alma, acogió en su corazón el anhelo de llegar a ver a los hombres de Dios al frente para que ellos pudieran con estabilidad hacer su parte y eso bendijera a la multitud, bendijera a muchas personas, ahora y después del tiempo, en algunos años. Eso es lo que estaba en el corazón de Débora. Volvemos a Jueces, por favor. Capítulo 5, hermanos. Jueces 5. Dice el 2, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Esta mujer estaba contenta y cantando y dando gracias porque finalmente hombres se habían levantado, habían tomado con valor el llamado de Dios y habían ido a la batalla y Dios había provocado una tremenda victoria debido a eso. Cuando el varón no está, por cualquier razón, la dama tiene que buscar ejercer en estas áreas el liderazgo. Y muchas mujeres, hermanos, están en una condición, en una situación difícil, desafiante, porque tienen que ejercer el liderazgo sobre su propia persona y a la vez en la casa y a la vez hacer la voluntad de Dios en diferentes áreas. Y algunas de ellas obviamente tienen que también trabajar y conducirse bien secularmente. Y Dios puede darte la gracia, querida hermana, y el poder para que puedas ser una mujer que supla lo que el hombre ausente, el hombre que ha fallecido años atrás ya no está aportando. Y Dios te puede fortalecer y mostrar cómo hacer tu parte para ir al frente de esas áreas en las que todavía Dios te permite y te da responsabilidad. Sin embargo, quiero dirigirme especialmente a muchas mujeres cristianas que hoy o en el futuro sí tendrán un varón a su lado, sí tendrán la influencia de un hombre, pero que muchas veces ese hombre estará pasivo, estará indiferente. Tal vez no habrá creído todavía en el Señor Jesucristo, o tal vez sí habrá creído, pero habrá pasado por rachas difíciles, donde su estado de ánimo, su actitud y su convicción se ha venido a menos. Me estoy especialmente dirigiendo a damas cuyos varones
ya sea su esposo, sus hijos, están en un periodo de desarrollo y de formación, y su liderazgo todavía no ha llegado a ser lo que podría ser para la gloria de Dios y para beneficio de ellas mismas y de otros. Es ahí donde entrará en acción el cuarto de los rasgos que Débora ejemplificó también en su hazaña. ¿Recordamos cuáles son los primeros tres, hermanos? El discernimiento de los tiempos y del estado moral. Una mujer consciente de las necesidades morales de los que están a su alrededor. También la carga por el debilitamiento del varón. No solamente molestia, enojo, frustración, sino una carga, un interés y un anhelo. Y también, en tercer lugar, una sujeción y una devoción grande y fuerte por el modelo establecido, el diseño establecido, en donde Dios ha dispuesto que los varones lleguen a ser, son y lleguen a ser los líderes en los diferentes campos de la vida. Pero en cuarto lugar, hermanos, Débora ejemplifica lo que podemos llamar el liderazgo personal bien orientado. Liderazgo personal bien orientado. Dice Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Gobernaba, dice, una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Gobernaba. Eso quiere decir que la mujer, hermanos, si bien no es el plan de Dios que ella esté en la posición de un liderazgo permanentemente, ¿verdad?, público, un liderazgo en el que tome las labores permanentemente del varón y se sienta ella como la cabeza y no haya entre ella y Dios nadie, ¿verdad?, sino ella directamente en la estructura de responsabilidad. Claro está, hablando de mujeres que tienen un varón. Cuando una mujer está consciente de eso, no obstante, Dios ha puesto en ella una forma de liderazgo muy necesario. Es un liderazgo, hermanos, por necesidad. Es un liderazgo que la mujer tiene que ejercer porque en ese tiempo de su vida, en esas circunstancias, no hay un varón que pueda ejercerlo. Esa mujer entonces toma el liderazgo, pero el ejemplo de Débora nos enseña que ese liderazgo, para ser usado por Dios, tiene que estar bien enfocado, bien orientado. Y cuando esto sucede, Dios puede usar ese liderazgo personal en la vida de una mujer para propiciar, para promover, para impulsar el despertamiento del varón que tiene a un lado, del varón que está edificando, hablando de sus hijos y hablando de cualquier otro varón. Así que es muy importante, hermanos, a observar las cualidades, los rasgos de un liderazgo bien orientado en la mujer. ¿Cuáles son las cualidades de una mujer que quiere que a través de ella Dios levante, Dios anime, Dios impulse a su varón o varones? Por lo menos hay 6 rasgos muy claros en la vida de Débora, que yo he orado y seguiré orando para que más de las mujeres que hoy están escuchando este tema y estarán escuchándolo, despierten a la profunda necesidad que hay de mujeres que tomen estas cualidades, se confronten con ellas y le pidan a Dios que las vaya produciendo en sus vidas. Porque muchas están anhelando ver a su esposo, a sus hijos, tomando el lugar que Dios les ha dado y ejerciendo sus liderazgos responsablemente y siendo pámpanos fructíferos en las diferentes áreas, pero algunas mujeres que anhelan eso y que hoy están frustradas porque no lo ven, tampoco han sido para ponerse a pensar qué es lo que Dios quiere hacer en ellas, para que ante ese liderazgo pasivo ellas puedan impulsar, ellas puedan promover que los varones nos levantemos y nos mantengamos fuertes. El primero de estos rasgos, hermanos, y los quiero exponer como si fueran una pirámide, ¿verdad? Y vamos a poner seis bloques, y vamos a empezar con el bloque más grande, con el bloque que soporta todo lo demás.
en la vida de una dama, de cualquier persona, pero lo estamos viendo desde este enfoque de una dama. El primer bloque y el más amplio, hermanos, el más fuerte que tiene que instalarse en tu vida, se llama espiritualidad. Dice Jueces 5:3, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Esta mujer era una mujer espiritual. Y de hecho el liderazgo que tuvo que ejercer, de acuerdo al versículo 4 del capítulo 4 que ya leímos, fue un liderazgo que podríamos llamar supletorio. Un liderazgo supliendo la carencia de liderazgo establecido por Dios. Pero lo que la puso ahí no fue la votación pública de personas precisamente. Lo que la puso ahí no fueron sus propios deseos de capitanear a un pueblo, ¿verdad? Lo que la puso ahí fue, hermanos, una espiritualidad fuerte de esa mujer. Una búsqueda de Dios íntima, personal y constante de esa mujer. La espiritualidad, hermanos, puede ser definida como una conexión que una persona logra tener con Dios y con los intereses de Dios por encima de todo lo demás, como se describe, por ejemplo, en Colosenses 3, 1 al 3. No pierdan Jueces, pero busquen Colosenses 3, 1 al 3, por favor. Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la vida espiritual. Una mirada fija en Dios y en lo que a Él le interesa. Esa espiritualidad, hermanos, sería contraria a una mentalidad meramente terrenal, pasional o emocional, anclada solo en esta vida y en las necesidades y proyectos y cosas de esta vida, como la mujer de Lot. Esa mujer que, siendo rescatada por ángeles de una ciudad perversa que estaba a punto de ser destruida, anheló lo que tenía, anheló lo que estaba dejando atrás y miró hacia atrás y recibió un juicio de parte de Dios que la convirtió en estatua de sal, porque su corazón estaba anclada en las cosas de este mundo. O como Marta, antes de ser transformada por el Señor, quien fue reprendida por Él cariñosamente, pero Dios le dijo, el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y tu hermana María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una mujer que tiene espiritualidad entonces busca desafanarse de las cosas de esta vida, y aunque está ocupada porque muchas cosas de este mundo tienen que ver con su entrega y su ministerio, su corazón depende del Señor. Sus intereses y planes y objetivos están mirando hacia la voluntad de Dios. Según lo vemos en Débora, hermanos, Jueces, por favor, la espiritualidad de una mujer brota de una fuerte comunión con Dios y de una dependencia hacia el Señor. Ahí en el capítulo 5 ya leí el versículo 3, pero miren, versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso que acabamos de leer se llama conciencia del carácter y las obras de Dios. Lo que está evidenciando aquí Débora es una preparación escritural, es una cercanía con los eventos del Antiguo Testamento que estaban registrados en el Pentateuco. Los eventos que narra aquí esta mujer, hermanos, son los eventos que tienen que ver con cuando Dios dio la ley en el desierto, con la majestad terrible de Dios. Lo que había en el corazón de esta mujer, hermanos, era una conciencia viva,
de quién era Dios y qué había hecho en el pasado y por lo tanto qué era capaz de hacer hoy. Algo semejante a lo que hubo en el corazón de aquel muchacho más que adolescente de una honda y 5 piedras que cuando estaban humillando al pueblo de Israel, me refiero a David, salió ardiendo en su corazón, consciente del Dios de Israel, y le grita al pueblo, aquel que lo estaba ofendiendo, que lo estaba sobajando, el pueblo filisteo, le grita acerca de que ellos habían blasfemado al Dios vivo y que Dios estaba para manifestarse contra ellos. Y le dice al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Espiritualidad tiene que ver, hermanos, con una preparación escritural. Se conoce al Señor, se conoce sus hechos, se conoce su carácter. Es una mujer que pasa tiempo entonces leyendo las historias de la Biblia, leyendo las Escrituras, porque sabe que esas historias son las que va a usar después para educar a sus varones, para fortalecer a su esposo. Es una mujer también, hermanos, que alaba, canta, y aunque no lo haga muy bien, pero en su corazón se desboca en adoración cada que puede y en gratitud por su Señor. Porque todo el capítulo 5 es el registro de un canto de esta mujer. Una mujer que adora, que se prepara escrituralmente. Una mujer, hermanos, que ora con tenacidad. 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Esa es una corta pero tenaz oración de Débora, teniendo en mente a los varones de Israel, teniendo en mente a los enemigos de Israel. Se atreve a orar de esta manera. ¿Oras tú, mujer, por esos varones? Y cuando lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces pidiéndole a Dios verdaderas bendiciones para ellos? ¿Te atreves a visionar lo que ellos podrían ser con la ayuda del Señor? Y no estoy hablando de grandezas del mundo, estoy hablando de integridad, estoy hablando de bendiciones que Dios les puede dar. ¿Por qué no tomas un día todo el Salmo 112 y se lo lees a Dios con respecto a tus varones? ¿Por qué no tomas un día, querida hermana, el Salmo 122, 123 y se lo lees a Dios respecto a tus varones? Y le dices: Señor, que así sean los que están a mi lado, que así lleguen a ser. Espiritualidad. Además de todo esto, hermanos, la espiritualidad de una dama se echa de ver en la gran claridad que tiene de los propósitos divinos. La gran claridad que tiene de los propósitos divinos. Dice el capítulo 4 de Jueces, versículo 6, que esta mujer envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente? Y le sigue diciendo instrucciones, ¿verdad? Pero mira cómo empieza: ¿no te ha mandado Jehová? Hay una conciencia, una claridad en la voluntad de Dios. Dice el 4:14, entonces Débora dijo a Barac: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Una mujer espiritual va a ser usada por Dios para fortalecer a sus varones y empujarlos. Número 2. Cuando hay espiritualidad, entonces también podrá haber en una dama, podrá haber fe. Pongamos el segundo bloque de la pirámide. Fe. Débora tuvo fe. Lo que le faltaba a Barac y a otros hombres. Débora creyó. Porque en esas palabras, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, hay fe. Mira lo que le dijo a Barac.
¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Ahí hay fe, hermanos. ¿Cómo estaba ella tan segura de que esos hombres lo iban a seguir? Ahí hay fe. Y luego dice el 7, hablando ella por parte de Dios, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín. Allí hay fe, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Allí hay más fe. Y en el 14, otra vez, cuando le dice, levántate, porque este es el día que en que Jehová entregará a Sísara en tus manos, no ha salido Jehová delante de ti. Ahí hay fe también. Y es que, hermanos, no sé por qué, pero a los hombres nos cuesta creer, tal vez más que a las mujeres. No en vano hay un testimonio que resuena, hermanos, hasta hoy, de un clamor de un papá varón que, teniendo enfermo, endemoniado a su muchacho, en Marcos 9:24, ¿verdad?, inmortalizó ese grito: creo, ayuda a mi incredulidad. Le decía ese papá a Cristo. Ya me di cuenta que mi problema como varón es mi falta de fe. Me doy cuenta que eso es lo que no me permite accionar, que eso es lo que no me permite tomar decisiones y mantenerlas, que me está faltando fe en diferentes aspectos de Dios, de su carácter, de sus instrucciones. Pero a muchas mujeres Dios les concede ser especialmente sensibles. Sin embargo, ellas tienen que elegir creer también. No se da en automático. Dice Hebreos 11:1, definiéndonos la fe: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe entonces es certeza, pero de algo que se está esperando, algo que no está sucediendo ahorita, se está esperando. La fe es convicción de algo que no se está viendo, se quiere ver pero no se ha visto. Así que hay una pregunta o dos muy naturales que te quiero hacer, querida hermana. ¿Hay cosas que esperas se den en la vida de tus varones? Porque si no tienes expectativas, claro, las de Dios, pero si no tienes tú expectativas y no te emociona poderlos ver más semejantes a Cristo, ¿cómo Dios te va a usar para impulsarlos? ¿Hay en ti cosas que hoy no se ven, pero que te gustaría ver en ellos? Te animo en este momento a que te dejes llevar por la fe con respecto a tus hijos, con respecto a tu esposo, con respecto a otros líderes o varones en los cuales tú tienes una parte, aunque sea pequeña, para influir en ellos e impulsarlos. Pero aunque tuviéramos muchas expectativas en nuestros varones, aunque tuviéramos muchos deseos de ver cosas en ellos, la pregunta es: ¿tengo fe en que Dios las dará? ¿Las obrará? ¿Las hará posibles? Hoy todos tenemos, ¿verdad?, una visión y una mirada de cada una de las personas a nuestro alrededor. Hoy piensas en tu esposo y lo ves, y en tus hijos de cierta manera, en ciertas edades, en ciertas etapas, en ciertas responsabilidades. Yo veo a mi hijo, hermanos, y me ocupo de verlo lo más que puedo, porque semana a semana cambia por el crecimiento tan notorio. Cambia. Pero una tentación, un estorbo que busca que no ejerzamos esta visión basada en la fe, es la tentación a creer que los nuestros están como estancados ahí y que no pueden ir más allá. Yo creo que si el Señor Jesucristo no hubiera tenido fe, hermanos, jamás hubiera llamado a los hombres que llamó. Cuando uno tiene fe en lo que Dios puede hacer en los demás, entonces Dios empieza a actuar por medio de nosotros para llevarlos a ellos también a creer, a ver y a considerar lo que Dios puede hacer en ellos. 4 hombres
desentejaron una casa y hicieron descender a un paralítico y lo llevaban los 4. Y dice la porción, ¿verdad?, de Marcos capítulo 2, al ver Jesús la fe de ellos. Muchas veces sucede que la mujer, quien debería ser la primera en visionar con fe sobre la vida de los suyos, es la primera en faltar a la fe y a la visión que podrían tener de ellos. Y por eso Dios ha decidido todavía no actuar. ¿Qué cosas pueden debilitar la fe de una dama respecto a sus varones y que hoy podrían estar causando estorbo en tu corazón? ¿Qué cosas podrían hacerte llegar a la conclusión de que no vale la pena y no tienes por qué creer nada respecto a ellos, sino dejarlos tal cual como están en tu corazón y no pedir ya nada por ellos, ni buscar ya nada por ellos? ¿Qué puede hacer eso en tu corazón? Las ofensas y el maltrato que has recibido, la dureza de ese varón o de esos varones, la indiferencia que ellos te han propinado durante meses o años, la falta de arrepentimiento en ellos, el paso del tiempo en el que parece que las cosas van igual y hasta peor. Pero sabes, a pesar de todo eso y con la mano en el cielo, en el fondo la falta de fe es tu decisión. Todo esto que acabo de enlistar podrían más bien ser motivos para depender de Dios en hacer tu parte. Lo primero que necesitarás pedirle a Dios es la consolación de tu corazón. Lo primero que necesitarás es depender de Cristo para reconocer que no has tenido el liderazgo y el amor y el ejemplo de un varón a tu lado. Y rendirle la vida de ese varón en lugar de seguir atormentándote dentro de tu corazón, criticándolo, ofendiéndolo. Y luego empezar a alimentar tu alma con las promesas de Dios, con los testimonios de Dios y con la oración al Señor, para empezar a caminar diferente, mujer, y que Dios vaya obrando a través de ti, hacia Él, hacia ellos. Tal vez tengas que pedir perdón por actitudes que has tenido en respuesta a estos sentimientos, y aunque ellos no han cambiado, de todos modos, dependiendo de Dios, tal vez tengas que pararte delante de tu esposo y decirle: mira, esposo, a pesar de cómo me has tratado estos años, te he perdonado y quiero que sepas que te amo y que quiero hacer mi parte delante de Dios para entregar buenas cuentas contigo. Se requiere fe. Hay promesas de Dios, hermanas. Primera de Pedro 3, por favor, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay promesas. Los esposos que no creen pueden ser ganados sin palabra por la conducta de ellas. Y sigue hablando de la mujer espiritual, porque dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer espiritual se niega a faltarle al respeto a su esposo, en su corazón primeramente y en lo que piensa de él, en su mirada, y no se diga en sus palabras. Es un reto, sobre todo cuando él no es creyente, y sobre todo cuando él sí ha emprendido una campaña de menosprecio hacia ella. Pero cuando la mujer sensible empieza a cambiar las cosas en su corazón y su manera de ver el matrimonio y todo lo que Dios le promete, entonces hay esperanza. Y tal vez no la habrá primero por medio de él, pero sí por medio de ella, cuando busque ser espiritual. Busque adornar su corazón, dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, le dijo al carcelero, ¿te acuerdas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, ejerce la fe,
Crece de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida. Mantente con esa fe y de esa manera Dios podrá usarte a ti, o por lo menos hará que tú no seas un estorbo, que tal vez viene siendo por la falta de fe. Y en tu trato, basado en la fe, no en la conducta de Él, basado en la fe, en las promesas de Dios, Dios puede obrar para ganarlo. Número 3. Cuando hay espiritualidad y cuando hay una fe creciente, entonces podrá haber también en ella coraje. Coraje. Cuando uno lee el testimonio de Débora, hermanos, uno ve que era una mujer de coraje, no una mujer corajuda. Es diferente, ¿verdad? Las hermanas de un temperamento muy enérgico y que a veces se les pasa la mano ya estaban aplaudiendo, ¿verdad? Y frotándose las manos. Coraje es celo. 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 El celo es la virtud en el corazón y en la vida de defender a Dios y todo lo que Él es y lo que quiere hacer y dar. Celo se habla en términos de defensa de la santidad, de la integridad, de la verdad, de la victoria. Celo. Esta defensa es precisamente de las cosas correctas y es una manifestación intensa de verdadero amor, porque dice 1 Corintios 13 que el amor no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese celo, hermanos, es como el de Jesús cuando llegó al templo en Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, y vio que la casa de su padre estaba hecha casa de mercado, cueva de ladrones, y agarró un azote de cuerdas y lo entretejió, y con él empezó a sacar de allí a toda esa vendimia y a volcar las mesas. Celo. Conlleva resoluciones y determinaciones personales tajantes, internas, para salvaguardar lo que es bueno. Como dice Marcos 9:43, que si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de caer, sácalos, córtalos, échalos de ti. Por la falta de decisiones así, mujeres en tiempos de oportunidad dejaron perder a sus varones en malos hábitos, en vicios, en malas costumbres. Muchas mujeres queriendo evitar que sus hombres se sintieran mal en un momento de sus vidas, no les pararon el alto, no les pusieron un límite en cuanto a ellas, porque yo sé que ellas no pueden ponerle límites a ellos, pero en cuanto a ellas no se pusieron un límite a tiempo y los catapultaron a profundidades de perversión en su carácter, a malas reacciones, los acostumbraron o contribuyeron a que se acostumbraran a vivir en vicios y en algunas inmoralidades, porque nunca les llamaron a cuentas con la ayuda de Dios, con respeto, diciéndoles: ¿sabes qué, varón, hijo? Si tú sigues por ese camino, no cuentas conmigo. En estas y en estas cosas me pierdes si vas para allá. Y aunque me duele en mi corazón decírtelo, yo no puedo acompañarte en estas y estas cosas porque van en contra completamente de la voluntad de Dios. Estoy hablando, hermanos, no de cualquier defecto de carácter. Estoy hablando de verdaderas malas conductas, malos hábitos. Cuando el varón quiere, insiste en ver perversidades, cuando insiste en robar y defraudar, cuando insiste en sembrar cosas así en sus hijos, una dama no puede ir con él en eso, una dama cristiana. Pero por falta de celo, muchas mujeres, en lugar de ser de ayuda y de estorbo para el mal, fueron, hermanos, las que proyectaron al varón hacia allá. Mira, ahí estamos en 1 de Pedro 3, cómo se refiere la Biblia respecto a este rasgo en la vida de Sara. Dice el versículo 6,
como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Correcto, ahí está la sujeción y todo. Pero dice después, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que la obediencia de la mujer, la sujeción está ordenada, pero es siempre en el Señor, en el temor de Dios. Y Dios puede darte sabiduría para no perder el coraje y la santidad y al mismo tiempo no perder tu posición como dama de ese varón, como madre de esos hijos. Pues se requiere el coraje, el celo. En cuarto lugar, la espiritualidad, la fe y el coraje por lo bueno hacen posible que una mujer, hermanos, tenga una conducción sabia. Una conducción sabia. Ese es el cuarto bloque. Porque Débora, hermanos, no arrebató la posición que le correspondía al varón, a Barak. No arrebató esa posición. Se dice en la Biblia que ella estaba ocupada en la resolución de conflictos y que estaba con juicio ayudando a las personas, y se entiende por la lectura del pasaje que estaba recibiendo muchas necesidades de gente que estaba siendo oprimida por el flagelo de los cananeos, del rey Jabín que se menciona ahí. Pero en lugar de levantarse ella en armas, ella conduce sus áreas de responsabilidad, escucha los conflictos, y ahí se muestra cómo es que una mujer, hermanos, tiene áreas de responsabilidad bien acotadas. ¿Quién limita, quién define esas áreas? Primeramente Dios, y después ¿quién? El varón cuando lo hay. Áreas en las cuales la mujer tiene un gran campo de acción y se puede ocupar de hacer las cosas y debe hacerlo para edificación. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. O sea que la mujer tiene y ejerce una conducción para construir su casa. ¿Y qué hay en tu casa? En tu casa hay muchas cosas y tú tienes gran libertad para poder conducirlas hacia la edificación. Pero de las más importantes que hay en tu casa están el corazón de tu esposo y sus necesidades. Están el reto de formar el carácter de tus hijos en obediencia, y está el cuidado de esas vidas y también de tu hogar. La mujer sabia edifica su casa. Esta conducción se realiza primordialmente a través del cuidado del carácter y la conducta de la misma dama. Pero sucede que a veces, por querer sostener las áreas que le tocan al varón y por aferrarse y estar luchando para hacer lo que Dios ha dicho que le toca al varón, o por lo menos al hacerlo con ese enfoque, con ese sentir, pues es que tengo un hombre así pasivo y no sé qué va a hacer, y entonces con esa molestia y con ese enfoque se pone ella. Entonces yo tengo que decidir, yo tengo que hacer, y yo tengo que llevarlos a la iglesia, y yo tengo que edificarlos, y yo tengo que... Cuando hay eso, ¿sabes? Se descuida el carácter, se descuida la conducta de la mujer, y es más difícil que Dios obre y que los varones despierten. Al no estar cuidando su propio carácter, una mujer, y su propia conducta, muchas veces se vuelve más difícil o hasta imposible que haga realmente lo que Dios la ha llamado a hacer en su hogar, y en lugar de edificar, destruye. Porque Proverbios 31, hermanos, nos dibuja el esquema, el plan, el perfil, la imagen de una mujer que está ocupada en lo suyo. Proverbios 31, que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Empieza con una pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Con sus manos trabaja, y empieza a describir
todo lo que una mujer puede hacer, conduciendo sabiamente todas sus áreas, pero en la posición que Dios le ha dado, con la meta de despertar a ese varón. Pero Débora también, hermanos, nos ejemplifica un quinto rasgo, una quinta cualidad en ese liderazgo personal, y es la cercanía. Jueces 4:8. Jueces 4:8, hermanos. Estamos perfilándonos al final. Jueces 4:8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, ¿qué respondió ella, hermanos? Iré contigo. Y luego le explica, ¿verdad?, que por su falta de fe, pues Dios iba a entregar la gloria de esa jornada en manos de una mujer. Ya sabemos que esa mujer era Jael, que fue quien mató, ¿verdad?, a Císara, al capitán del ejército cananeo. Pero le dice esta mujer a Barak: iré contigo. Cercanía. Cercanía es presencia, pero es más que presencia. Cercanía de una mujer hacia su varón o varones es acompañamiento, es respaldo. Y una palabra que me gusta mucho a mí usarla, hermanos, cuando hablo de esto, es conexión. La conexión es el entendimiento de lo que está sucediendo en la vida de ese varón. Conectarte con él y hacerte sentir cerca. Ese es quizá, hermanos, uno de los títulos más honrosos que la mujer haya recibido y pueda recibir, porque es el primero que le dio el Creador: ayudante. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayudante, una compañera, alguien que está al lado para acompañar y ayudar. Yo me pregunto, querida hermana, si en este tiempo de tu vida estás valorando, estás buscando ejercer tu ministerio de ayuda, de acompañamiento, de respaldo con el varón o varones que Dios te ha dado. O tu mirada, tu mente y tus anhelos ya están en otras cosas y los quitaste de esas vidas que Dios te ha concedido. Quizás sea difícil, dirás, porque Él se cierra y es difícil que Él me permita estar cerca. Estoy de acuerdo que no es fácil a veces, pero hay formas bíblicas de abrir a un varón, que Dios lo abra para ti. Orando por él, tratándolo bien, incondicionalmente y a pesar de todo, y claro, con sabiduría, porque Dios también conoce que hay casos donde el maltrato, la violencia hacen imposible eso, pero tratándolo bien, sujetándote al Señor. Si Él no ha querido despertar, hermana, no tienes tú por qué ceder ante el mal. Si Él no ha querido tomar su posición y su responsabilidad, puedes tú hacerlo para agradar a Dios. No tienes que renunciar a ser su compañera. El Señor puede fortalecerte y ayudarte a perdonar y a continuar y a decirle a ese varón en tu corazón, y si se puede un día audiblemente, lo que Ruth le dijo a Noemí. Porque las palabras que le dijo Ruth a Noemí, ¿verdad?, la nuera a la suegra, eran las mismas que como nuera le había dedicado a su hija, a su hijo, o sea, como esposa. Ya había muerto, había quedado viuda Ruth, pero ella traslada esa lealtad, esa cercanía, esa fidelidad a su suegra y le dice, Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte, dice, hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. Pero a veces, hermanas, por la conducta de nuestros varones, cedemos y decimos, pues si no quiere, allá que alguien más le ayude.
y rápidamente cedemos cuando nuestro primordial compromiso es con Dios. Y cerramos, hermanos, con el sexto y último escalón, bloque, que es la cúspide: las palabras. Las palabras. Ya hemos leído en Jueces 4 las palabras con las que Débora despertó a Barak. A veces, hermanas, queremos usar palabras para que nuestros varones despierten, se fortalezcan, pero no estamos siendo espirituales, ni ejerciendo la fe, ni teniendo coraje por la santidad, ni una conducción sabia, ni tampoco estamos no estamos cerca, no estamos teniendo esa cercanía, y cuando hablamos producimos otros resultados. Pero terminemos, hermanos, preguntándonos cómo eran las palabras de Débora a Barak con las que lo arengó. ¿Qué clase de palabras fueron? Porque si tú estás en la búsqueda de cualidades como estas, en un momento y muchas veces Dios te va a permitir dirigir palabras a tu varón, a tus varones. Y cuando estas brotan de una vida espiritual estable, podrán ser palabras semejantes a las de Débora. Y con esta parte estoy concluyendo, hermanos. Las palabras de Débora y las de cualquier mujer de Dios, para ayudar a sus varones, impulsarlos, fortalecerlos, son palabras prudentes, pero muy valientes, para decirles la verdad, para recordarles lo que Dios espera de ellos, para recordarles dónde Dios los ha puesto. Nunca palabras ofensivas ni denigrantes. Y por eso a veces hay que esperar los momentos adecuados, buscar las maneras, pero son palabras valientes. Palabras así pueden hacer un impacto profundo en el corazón de un varón. ¿Qué sentirá un hijo de 12 o 15 años cuando está empezando a tener noviecitas de manita sudada y una mujer espiritual llamada mamá le dice con toda el alma: hijito, vas a recibir muchas opciones para entregar tu amor y vivir experiencias con muchas señoritas. No te rebajes, hijo. Tú estás hecho para una sola, para hacerla feliz. Y además, no tienes permiso. ¿Qué sentirá el corazón de un niño cuando su mamá se conecta con él en esos términos y le habla al corazón? Pero hay mamás que han cerrado su boca porque no están buscando esos otros rasgos y cualidades, y por eso no salen de sus palabras ese tipo de afirmaciones, de declaraciones en defensa y en rescate y para instrucción y levantamiento de sus hijos. Son palabras que ponen la confianza en Dios. No solamente prudentes y valientes, sino que ponen la confianza en Dios. Palabras como las de Débora a Barak, Dios lo va a hacer. Dios lo va a conceder. Palabras de fe, no palabras ancladas a los recursos materiales, sino palabras que van más allá del estado actual visible. Y no te preocupes, vamos a salir de esto porque Dios lo ha hecho antes. Aunque no sepas cómo vas a salir de esto, o qué decisiones tomar, o de dónde van a salir los recursos, Dios los puede dar. Palabras de confianza. Palabras que le recuerdan que Dios está con él y que hará lo que ha prometido. Débora le dijo: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Palabras que le recuerdan a su esposo y a sus hijos la presencia santa, poderosa de Dios, inobjetable. Palabras que alientan en tiempos críticos y difíciles. Levántate, Barak. Levántate, le dijo,
Porque cuando ya llega la hora de la verdad, cuando llega la complicación, el problema, el momento de la decisión, hermanos, muchas veces los hombres nos la pensamos mucho, tambaleamos, y ellas entran y empujan cuando están dependiendo de Dios. Y dicen, pues ahora es cuando. Procede, avanza, toma la decisión. Claro, estoy hablando de algo que ya sabemos que Dios ha guiado. Son tus palabras, hermana. ¿Serán tus palabras, señorita, que me escuchas, como las de Débora? ¿Te caracterizarán este tipo de afirmaciones desafiantes pero respetuosas, basadas en la confianza en Dios, conscientes de la presencia de Dios, confiadas en la victoria de Dios, que alientan? Yo espero que sí, y oro que así sea. Pero hermanos, ¿de dónde brotan palabras como estas? Sino de un corazón que está gobernado por Dios, por sus promesas. Terminemos con esta pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer espiritual, mujer de fe, mujer con coraje, mujer que conduce sabiamente, mujer cercana, conectada, mujer con palabras que alientan. Señor nuestro, te agradecemos la bendición de poder estudiar la vida de esta mujer de Dios. Solo tú eres quien, más allá del efecto de una predicación, puede llevar la palabra a lo profundo de las vidas y con ella obrar poderosamente en la mente y en el corazón y hacer los cambios. Así que yo te ruego que seas tú quien en este momento obre y despierte el mismo espíritu que hubo en Débora, en las esposas de Efata, en las mamás de Efata, en las señoritas de Efata, para que puedan escoger un rumbo como el de Débora. Ser mujeres que disciernen los tiempos y el estado moral. Ser mujeres con carga por el debilitamiento del liderazgo varonil. Ser mujeres que ejercen un liderazgo personal bien orientado, conscientes del diseño, devotas al diseño divino establecido y anhelando que en sus vidas cualidades como las de Débora se estén dando y así tú estés obrando a través de ellas en la vida del varón que tienen, de los hijos que has puesto a su cargo, las hijas que has puesto a su cargo, o bien el varón o varones que tendrán en un futuro. Porque hemos visto de cuán ayuda, de cuánto respaldo, de cuánto impulso puede ser una sola mujer que depende de ti. Así que te pido que hagas tu obra en los corazones de nuestras hermanas primordialmente. Y puesto que todo esto nos amonesta a los varones, llámanos también a despertar más, llámanos a tomar nuestro papel con temor de Dios, con seriedad. Gracias por este tiempo de estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la próxima.